No, yo no tengo seguro. ¿Sí? ¿Sí saben? Bueno, ¿por qué digo eso? Porque cuando Gabriel me invitó a dar este taller sobre el mover fresco del Espíritu Santo, le dije, yo soy como ese vendedor de seguros. Estoy convencidísimo, así plenamente convencido, y cada día estoy más de que vamos a ver un mover fresco del Espíritu Santo. Sin embargo, yo no puedo decirles, estamos ahorita experimentando un mover fresco del Espíritu Santo, pero hay suficientes promesas para que vivamos con una genuina expectativa de que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y sobre nuestra nación de manera sobrenatural y de manera sin precedentes. De eso sí estoy convencido. Y bueno, oigan, Sergio Cordero, ¿dónde está Sergio? No sé si les hicieron llegar, pero hay un QR con las notas y Sergio Cordero lo tiene. No sé cómo le podamos hacer, Checho. Lo van a proyectar y yo me hago a un lado o así que se quede. ¿Así? Ok. Bueno, en lo que proyectan el QR vamos a ir empezando, ¿sale? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, Salmo 85:6, y con esto empezamos. El Salmo es una especie de oración que le dice a Dios, ¿no volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Es la expectativa de una nueva expresión de la vida. Dios, vuelve a darnos nueva vida, vuelve a darnos algo nuevo para que tu pueblo viva en regocijo y en alegría delante de ti. Y hay una cita que quiero compartirles, y esto va a estar ahí en sus notas. Ahí está. Entonces, ahí ustedes ahí pueden seguir ¿cómo se dice? Pues el curso de las notas, ¿sale? Hay una cita que a mí me ha impactado mucho de un pastor, él era galés, pero fue pastor en la ciudad de Londres por muchos años. Él se llamaba Martin Lloyd-Jones. Él dice esto: en mi propia experiencia, no conozco nada que haya sido más estimulante y de más ayuda y que me haya servido como un tónico para mi alma que la historia de los avivamientos. O sea, la historia de los moveres de Dios producen una fe que nada se puede comparar, y es como un tónico sanador, ¿sí? Que nos puede ayudar, nos puede estimular a mantenernos con fe. Miren, vamos a tratar de hablar hoy de 3 elementos que comúnmente están presentes en un mover fresco del Espíritu Santo. Comúnmente. Ahora, generalmente podríamos hablar de un montonal de cosas, pero yo quiero irme un poquito por otro lado, porque sé que si tú estás aquí es porque ya has buscado previamente y tienes un hambre por un mover de Dios, y sabes la importancia que tiene la oración, por ejemplo, sabes la importancia que tiene la unidad, el arrepentimiento, etcétera. Pero yo quisiera enfocarme en estos tres elementos, que son la escritura, la esperanza y la expectativa. La escritura, la esperanza y la expectativa. Miren, hablando de la escritura, vamos a la parte de la escritura. Aunque son cosas diferentes, por favor permítanme hoy, para efectos de lo que vamos a hablar, incluir dentro de la escritura la historia escrita, ¿sí? O sea, hay cosas escritas en la escritura y hay cosas escritas de la historia. Yo sé que la historia no es escritura, pero permítanme juntarlo para el efecto de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, los avivamientos y los moveres frescos de Dios en la historia han sido la manera en que Dios ha mantenido a la iglesia con vida a través de la historia. De hecho, alguien dice que es la infusión del Espíritu en un cuerpo que amenaza con convertirse en cadáver, ¿sí? La iglesia puede tender a ir muriendo poco a poco y sin darnos cuenta, ¿sí? Y Dios como que ve eso y de repente envía una infusión de su Espíritu para que este cuerpo que está empezando a parecer más cadáver que cuerpo vuelva a despertar. Y Dios siempre lo ha hecho así. Ahora, hay varios términos intercambiables que los podemos usar así. Términos que se usan para lo mismo. Algunos usan un despertamiento, otros usan un avivamiento, otros usan una visitación del Espíritu,
un derramamiento del Espíritu, un mover del Espíritu, términos que seguramente hemos escuchado: mover del Espíritu, derramamiento, visitación del Espíritu, avivamiento, despertamiento, etc. La realidad es que ninguna de estas palabras como tal existen en la Escritura. Ahora, eso no quiere decir que no sean una realidad, pero no están esas palabras como tal en la Biblia. No busques la palabra avivamiento porque no existe en la Escritura, por poner un ejemplo. Y aunque estas 5 palabras que comúnmente se usan tienen un significado diferente y una aplicación diferente, también para el efecto de hoy vamos a usarlas significando. Se le podría, no sé si es el monitor o si es porque yo estoy acá al frente, pero está haciendo un eco. ¿Se pudiera arreglar? ¿Necesitas que me vaya acá arriba? ¿Sí? Okay. Ok, gracias. Entonces, son palabras que se pueden usar de manera intercambiable, no están en la Biblia, tienen significados diferentes, pero hoy vamos a usarlas todas así al mismo tiempo, pero todas para hablar de lo que nos tiene aquí hoy, que es la idea de un mover fresco del Espíritu Santo, ¿sí? Y aunque no están en la Biblia, están por toda la Escritura. Por ejemplo, el libro de los jueces. Si tú ves el libro de los jueces, creo que es, no me acuerdo ahorita, con 24 capítulos, no me acuerdo cuántos son. El libro de los jueces tiene un ciclo, ¿sí? Un ciclo en donde generalmente en el ciclo de jueces el pueblo de Dios entra como en una decadencia espiritual, ¿sí? Como el pueblo de Dios empieza a decaer, empiezan a traer ídolos, empiezan a tener las prácticas pecaminosas, etcétera, o empiezan a caer en una rutina, ¿sí? En su relación con Dios. Y esto produce un declive moral y pues un declive moral y espiritual. Pero de repente, así repentinamente, de repente Dios viene con frescura sobre el pueblo de Dios y escoge a alguien. Y no es raro, por ejemplo, en el libro de los jueces, que diga, por ejemplo, algo así como, no es raro que diga algo así como: el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, etcétera. O sea, como que de repente, cuando el pueblo ya está así cayendo como en un agujero negro espiritual, Dios aparece y repentinamente levanta a un hombre o a una mujer con la venida del Espíritu, y entonces vuelve a haber un avance espiritual, ¿sí? Del pueblo de Dios, con una visitación de Dios. Generalmente en los jueces se ven visitaciones de Dios muy, muy extraordinarias, muy poderosas, muy sobresalientes. Yesenia, el libro de Primera de Samuel, por ejemplo, el libro de Primera de Samuel dice por ahí que la lámpara de Dios en el pueblo de Israel se estaba apagando. La lámpara de Dios se estaba apagando, o sea, la luz de Dios había empezado como a apagarse así, y entonces el pueblo vuelve a caer en una oscuridad. ¿Y qué sucede? Dios le empieza a hablar a un niño. ¿Se acuerdan? El principio de la historia de Samuel. De repente, así en medio de la oscuridad, el sacerdote anda por su lado, los hijos del sacerdote son un desastre, no hay adoración en el templo, y de repente Dios le habla a un niño. Este niño es el profeta Samuel. Y Dios le dice, oye, o sea, Dios le habla y Samuel empieza a despertar. Y esto desencadena todo un proceso que culmina más adelante en la segunda parte de Samuel, cuando David ya tiene un ejército, que la escritura dice que el ejército de David llega a ser tan grande como el ejército de Dios, ¿sí? Entonces, de estar la lámpara de Dios apagándose, Dios le habla a un niño por su espíritu y empieza todo un proceso que despierta a la nación a su era más gloriosa en la historia de Israel bajo el reinado de David, ¿sí? Entonces, estos son los ciclos, y todo inicia con esta inquietud profética, con la voz o la frescura de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al parecer hay temporadas cuando Dios está obrando y manifestándose de una manera peculiar y especial, y ahorita vamos a mencionar algunas de ellas. O sea, hay como temporadas, y dice, ¿por qué no puede ser todo el tiempo avivamiento? O sea, esa es una de las preguntas que tenemos para Dios el día que lleguemos al cielo. Pero al parecer hay como unos ciclos de vida para el pueblo de Dios. Pero no nada más hay estos ciclos. En la escritura también hay unas promesas maravillosas que Dios hace en el Antiguo Testamento. De hecho, yo recientemente me he dado cuenta que estamos acostumbrados a ver el Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento, y con justa razón,
con la llegada del Mesías, los identificamos con la llegada del Mesías. Pero la verdad es que todos los profetas profetizan un derramamiento del Espíritu Santo. Todos, o sea, los profetas como que veían un día en que iba a haber así como un torrente de lluvia del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. O sea, la esperanza de este profeta, ¿no? O sea, va a llegar un día en que el Espíritu va a ser derramado. Y a mí me encanta la palabra derramado porque es muy significativa. Cuando la Biblia usa el término derramado, ¿sí? Ya se me... ¿Eh? No. Fíjense que no es eso, es esto. Sí, esto es derramado. Esa es la idea. Aquí sí se brincó un poquito, trapeado, sí. Pero los servidores me van a agradecer esto. O sea, realmente esa es la idea que los profetas veían, ¿sí? Esa es la idea que los profetas veían. Y dice Isaías: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. O sea, el pueblo de Dios en un desierto total, y dice: va a venir el Espíritu. O sea, Isaías se presenta y le dice al pueblo: va a venir el Espíritu, y este desierto un día va a llegar a ser un campo fértil. Y después de que sea campo fértil, no se va a quedar ahí, se va a convertir en un bosque, ¿sí? Y esa es la promesa del Espíritu. Otra promesa, Isaías 35, déjenme leerles algunos versículos. Se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto. O sea, no hay gozo en el desierto, porque dice Isaías: el desierto se va a regocijar y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso. O sea, ¿te das cuenta la descripción del pueblo temeroso? O sea, las rodillas temblándoles, ¿sí? Débiles. Y dice: díganles a estos es lo que hay que decirles. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo, porque su Dios vendrá. O sea, Dios va a venir, Dios todavía va a venir, ¿sí? Su Dios vendrá, y vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. O sea, el hoyo en el que está el pueblo ahorita, Dios va a venir a sacarlos de este hoyo. Esa es la promesa. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará o sea, puros improbables o puros imposibles. O sea, los ojos ¿cómo dice? Perdón. Los ojos de los ciegos se abren, se destapan los oídos de los sordos, el cojo empieza a saltar, gritará de alegría la lengua del mudo. O sea, todo lo que no podía suceder va a suceder. ¿Por qué? Porque su Dios va a venir, ¿sí? Y va a restaurar el desierto y lo va a transformar en alegría. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. O sea, torrentes como esta, ¿sí? Por eso yo me quedé con ganas de tomar agua. ¿Para qué me distraen? Torrentes en el sequedal. Y ve el último versículo, a mí me fascina. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Esta es la promesa cuando el Espíritu Santo venga. O sea, una tierra así que esté, ¿cómo se dice? Como la tierra cuarteada, de repente, ¿sí? Se va a convertir en un manantial burbujeante. Qué increíble promesa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y por toda la Biblia, y ahorita estamos viendo promesas del Antiguo Testamento, está llena de promesas de que Dios va a venir y su Espíritu será derramado. Joel 2, conocemos la promesa, que es la misma que citó el apóstol Pedro en su primer sermón en Hechos 2. Pero ¿qué dice Joel 2? Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes van a profetizar, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba reservado para la élite del pueblo de Dios, para el rey, para el profeta, para el sacerdote. Y aquí dice Dios, lo voy a decir con mucho respeto, por favor, aquí dice Dios: voy a derramar mi Espíritu aún sobre las sirvientas. Es lo que está diciendo. O sea, sobre todo el mundo. Y los jóvenes van a tener visiones, los ancianos van a tener sueños, ¿sí?
Esto es la manifestación de que va a venir después de un tiempo desértico para el pueblo de Dios. Amén. Isaías otra vez, Isaías 2, 2, 3. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Yo estaba pensando, o sea, el monte va a ser establecido como el más alto. O sea, quiere decir que de repente el monte de Sión va a crecer. ¿O qué es lo que está hablando Dios? Se alzará por encima de las colinas y hacia él, hacia el monte del Señor, confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Y una promesa más de Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, lee esto conmigo, sale esta última frase: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Puedes repetir eso conmigo? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esas son las promesas que podemos tener, que nuestras generaciones, ya sean biológicas o dentro de la casa de Dios, nuestras generaciones van a experimentar el derramamiento del Espíritu de Dios de una manera sin precedentes. Amén. Entonces la idea de Isaías 2, 2, 3 que leímos es que al parecer lo que Dios promete es que ha de venir un despertamiento en el que la iglesia, el Sión, la ciudad de Dios, que somos nosotros el día de hoy, cuando la iglesia se convierte en algo sobrenaturalmente atractivo. O sea, el monte de Sión se va a alzar sobre las colinas y sobre los otros montes, y las naciones van a confluir hacia allá y decir: vamos, vamos, para que Dios nos enseñe sus preceptos. O sea, al parecer va a llegar el día para la iglesia en que se convierta sobrenaturalmente atractiva, en el que gente llegue de todas las naciones a Sión, la ciudad de Dios, la iglesia del Dios vivo. Dios ha prometido que esto va a suceder. Y en la historia de la iglesia vemos diferentes ocasiones cuando al parecer Dios como que irrumpe, ¿sí? Como que Dios, ¡pum!, de repente aparece y las cosas cambian, ¿sí? Repentinamente en lo que había llegado a ser la vida normal del pueblo de Dios. Porque o sea, el pueblo de Dios tiende a normalizar muchas cosas, ¿sí? Y de repente Dios como que dice: o sea, esta es mi casa, esta es mi ciudad, voy a irrumpir porque voy a volver a tomar el escenario, ¿sí? Es la idea. ¿Y qué más? Por ejemplo, algunos, o sea, históricamente, déjenme mencionar algunos tiempos como estos. La Reforma a principios de los años 1500, ¿sí? Que aunque fue un tiempo más bien de renovación, déjenme decirlo así, doctrinal o teológica, o sea, fue un despertar espiritual, porque había habido siglos, literalmente siglos de oscuridad, ¿sí? Donde ya, o sea, lo que se predicaba y lo que se enseñaba en la iglesia ya no tenía nada que ver con la escritura. Hasta que un día un monje agustino llamado Martín Lutero se topa así con un versículo que le dice: el justo vivirá por la fe. Dice, o sea, ese versículo, dice la carta a los romanos, fue ese un momento como que Dios alumbró mi corazón y sentí que en ese mismo momento entré al cielo, dice el Martín Lutero. Y de ahí empezó a predicar la justificación por fe, que revolucionó todo el continente europeo. Y de ahí hasta nosotros, ¿sí? O sea, con la transformación espiritual de un hombre. Después, eso fue en los años 1500. Después, en los años 1600, hubo una etapa muy gloriosa, sobre todo en el Reino Unido, ¿sí? Con los puritanos. O sea, los puritanos tenemos la idea, ¿sí? De que, o sea, usamos la palabra puritano para aquel cuate que es, ¿cómo se dice? Con respeto lo digo, muy persinado, ¿no? O sea, realmente los puritanos eran cuates así envueltos en celo por Dios. O sea, eran unos predicadores muy poderosos que transformaron, realmente transformaron a través de su ministerio, transformaron todo el Reino Unido, ¿sí? ¿Qué sucede después de ellos? ¿Sí? Después, en los años 1700, ¿sí? Hay lo que se conoce históricamente como el gran despertamiento en la parte noreste de los Estados Unidos. ¿Qué estaba sucediendo en el gran despertamiento? En Inglaterra había dos cuates que eran compañeros en la universidad, y ellos formaron un club que se llamaba el Club Santo. Y la historia es increíble. Y de ahí salieron, de este Club Santo salieron dos cuates muy conocidos.
uno se llamaba John Wesley, que es el fundador de la iglesia metodista, y su amigo era George Whitefield, ¿sí? George Whitefield, bueno, ambos viajaron a Estados Unidos a predicar. Y no podemos entrar en los detalles, pero George Whitefield, la historia de Whitefield es increíble, ¿sí? George Whitefield, estamos hablando de los años 1700. Ahorita les dejo de hablar sin micrófono a los que estamos aquí, alrededor de 100 personas, nadie me escucha. George Whitefield se hizo muy amigo de Benjamin Franklin. Esto está en la biografía del uno y del otro, ¿sí? Y sabemos quién fue Benjamin Franklin, sí, el del billete de $100, y es el que inventó el pararrayos y hizo un montón de cosas, ¿no? Fueron muy amigos, y a Benjamin Franklin le llamaba mucho la atención que cuando George Whitefield predicaba, se convertían miles de personas. Y de hecho, un día Benjamin Franklin se dio a la tarea. Whitefield estaba predicando en unas escalinatas en la ciudad de Boston, ¿sí? Y Franklin se dio la tarea de calcular cuántas personas lo estaban escuchando. Entonces fue y midió hasta dónde llegaba la multitud y sacó cuentas de cuántas personas estarían escuchando a Whitefield, y él calculó que había 30,000 personas escuchando, ¿sí? O sea, esto estaba sucediendo por el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Hay otro hombre muy conocido o muy relacionado, aparte de Wesley y Whitefield, con el gran despertamiento, que pues lo conocemos como Jonathan Edwards, ¿no? Quizá el mayor teólogo que ha tenido Estados Unidos en su historia. Después de esto, en los años 1800, en 1859, hubo otro gran despertamiento, y algunos lo llaman el segundo gran despertamiento. ¿Cómo empezó el segundo gran despertamiento? Un cuate que se llamaba Jeremías Lanphier, en la ciudad de Nueva York. Había una recesión terrible, ¿sí? Y la gente en Nueva York, en los distritos, ¿cómo se dice?, financieros, estaban desesperados porque se estaba yendo todo a la quiebra, ¿sí? Y a este Jeremías Lanphier se le ocurrió la maravillosa idea de abrir una reunión de oración a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, para invitar a hombres de negocios, e invitar a quien sea. Y él cuenta su historia, que el primer día creo que llegaron 6 personas y oraron. Y la siguiente semana llegaron 20 personas, y la siguiente semana eran 200 personas. A raíz de ese despertamiento en Estados Unidos, ¿sí? Después apareció otro predicador del avivamiento, de este segundo gran despertamiento, que se llama Charles Finney, y tal vez has escuchado el nombre de Charles Finney. Se estima que a raíz de esto hubo en Estados Unidos 1 millón de conversiones a Cristo, ¿sí? Este mover de Dios en la ciudad de Nueva York brincó hasta Irlanda, ¿sí? En una región de Irlanda que se llama Ulster, y hay algo conocido como el avivamiento de Ulster, y de ahí brincó a Escocia, ¿sí? Y se estima que las cantidades de conversiones fueron, incontables, y transformaron naciones enteras. Imagínate hoy que apareciera de repente en las noticias que hoy en México hay 1 millón de conversiones, 1 millón de conversiones a Cristo por todo el país. Sería increíble, ¿sí? ¿Qué sucede? En 1904, en el país de Gales, hubo otro derramamiento del Espíritu Santo. Lo mismo, sequía espiritual, la iglesia así totalmente seca, muerta. ¿Y qué sucede? Un día, la historia platica que un día estaban los ancianos de la iglesia en una reunión de oración al terminar el servicio, y empezaron a orar, ¿sí? Y empezaron a decir: Dios, derrámate sobre nosotros. Y la oración del hombre, del líder de este avivamiento, era: Señor, quebranta la iglesia, pero salva al mundo, ¿sí? Quebranta la iglesia y salva al mundo. Y de repente un joven les dijo a los ancianos: oigan, yo no sé qué está pasando, pero yo siento como que Dios está dando vueltas aquí encima de nosotros. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Los resultados del avivamiento de Gales se extendieron por todo el mundo. Y una particularidad del avivamiento de Gales, y esto lo puedes leer en muchos lugares, es que el avivamiento empezó con mineros, con gente que trabajaba en las minas. Igual con Whitefield, de hecho. Y Whitefield, antes de ir a Estados Unidos, hizo lo mismo en Londres. Y dicen que cuando vino el Espíritu Santo y que fue transformado todo, dicen que se tuvieron que cerrar las cárceles porque no había crimen, ¿sí? Y algo muy chistoso es que las bestias de trabajo, las mulas y los burros, ya no les entendían a los amos,
porque estaban acostumbrados a que los maldijeran todo el tiempo, que les hablaran con puras maldiciones. Y a la hora que sus corazones cambiaron y empezaron a tratar bien a sus mulas y a sus burros, los burros no obedecían, ¿sí? O sea, hasta ese grado, ¿sí me explico cómo? Y luego en 1906, ¿sí?, sucede lo que se conoce como el avivamiento de Azusa en la ciudad de Los Ángeles, ¿sí?, donde había un señor negro y tuerto, ¿sí?, que empezó también una reunión de oración. Y dicen que este hombre había sido rechazado de todas las iglesias por su color. Y entonces empezaron a reunirse en una especie de almacén. Y dicen que este hombre, Seymour se apellidaba, se sentaba en una silla así medio rota y metía su cabeza para orar en una caja de zapatos, ¿sí? Y el Espíritu Santo visitó ese lugar también, así de una manera sobrenatural, que en abril de 1906 empezó este avivamiento, que gente de todo el mundo fue ahí y recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y de ese mover de Dios nacieron, se desencadenó el nacimiento de denominaciones como las Asambleas de Dios, que es la denominación carismática más grande en Estados Unidos, por ejemplo, y de ahí se extendió un mover del Espíritu Santo a todo el mundo también. ¿Vamos juntos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿De veras? Ok. 3 de estas palabras que mencionamos: despertamiento, visitación y derramamiento. Despertamiento, esta palabra tiene que ver con esta misma idea que estamos hablando, de que el pueblo de Dios parece estar dormido. Son el pueblo de Dios, pero parece que han caído como en un letargo, ¿sí? No está hablando de gente que está lejos de Dios, sino el pueblo de Dios, pero adormilada, ¿sí?, con sueño. Y que lo que han recibido de parte de Dios, o las instrucciones que recibieron de Dios, lo han ido convirtiendo nada más en algo externo, ¿sí? Y tal es el sueño y la apatía del pueblo de Dios. Fíjense lo que dice el profeta Malaquías. A mí este versículo me asombra, ¿sí? Este es Dios hablando. Dice Dios: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo? Imagínate esto. ¿Cómo quisiera, dice Dios? Otra versión dice que cerraran las puertas del templo, dice otra versión. O sea, para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. No estoy nada contento con ustedes, dice Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Malaquías? Estaban ofreciendo, en lugar de ofrecer sacrificios puros y perfectos delante de Dios, estaban ofreciendo animales ciegos, por ejemplo, animales enfermos, cojos, ¿sí?, cuando este pueblo le había prometido a Dios ofrecerle lo mejor. Y decían algo así como: bueno, ¿qué le ofrecemos a Dios? Pues este animal, bueno, está ciego, no importa, es para Dios, dáselo, ¿sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y si lees el capítulo, ahí Dios dice: ofréceselo a tu gobernante, a ver si él te lo acepta. Ofréceselo a tu jefe, a ver si él se agrada del sacrificio. Por eso, dice Dios, preferiría que las puertas o sea, ya estuvo, ¿sí? No estoy nada contento con esto. Cierren mejor las puertas. Lo interesante es que Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando termina Malaquías, con la promesa de que debe venir el profeta Elías, cuando termina Malaquías, pasan 400 años de silencio de Dios. O sea, Dios estaba hasta el copete. 400 años donde no sucede nada. Dios no habló. Imagínense la oscuridad espiritual, hasta que la bondad de Dios se vuelve a manifestar 400 años después, ¿sí? Y si tú lees el Evangelio de Lucas, por ejemplo, vemos que empieza a surgir como una nueva primavera después de un largo invierno de 400 años. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas vemos que de repente vemos a Zacarías, ¿sí?, este hombre Zacarías, que lo visita un ángel, ¿sí? O sea, era un cuate que trabajaba allí en el templo, un sacerdote, y lo visita un ángel y le dice: tú vas a ser el papá de Juan el Bautista, y tu hijo va a llamar de regreso a Dios a toda la nación. ¡Wow! O sea, imagínate esto. Y luego después, ¿sí?, el ángel se va y visita a la prima de la esposa de Zacarías, a la prima de Isabel, que se llama María. Le dice: oye, va a venir un Salvador. O sea, la promesa de Isaías, Dios va a venir, aquí se está cumpliendo. Va a venir un Salvador. Y luego es interesante que en Lucas mismo aparecen 2 personajes increíbles, en mi opinión. Ana, una viuda que tenía creo que 80 años de viuda,
y servían el templo. Dice, y ellos y otro cuate que se llamaba Simeón, Ana la profetisa y Simeón esperaban la redención de Israel. Hasta que llegan María y José con el bebé Jesús recién nacido, y Simeón lo carga y dice, híjole, puedo abrazar la esperanza de Israel. Esto es lo que hemos estado esperando. O sea, después de 400 años, ¡pum!, otra vez Dios aparece y empieza a hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Dios empieza a mover de nuevo y empieza a tomar el escenario. Y el hombre, cuando Dios toma el escenario, el hombre tiene que hacerse a un lado. ¿Sí? El otro día yo platicaba con un pastor y decíamos, es que la verdad, los hombres brillamos mientras no brilla Dios. ¿Sí? Cuando los hombres están brillando es porque Dios no está brillando. ¿Sí? En la naturaleza misma, las estrellas brillan cuando el sol no está brillando. ¿Sí? Cuando sale Dios, o sea, ¿quién es este? ¿Quién sabe quién es este? Yo quiero ver al que es de verdad. ¿Sí me doy a entender? Entonces eso es lo que esperamos. El peligro en este tiempo, en estos tiempos intermedios para nosotros como iglesia, es que podemos llegar a una situación en la que pudiéramos estar cantando sin celebrar, adorando sin asombro, ¿sí? Intercediendo sin intimidad, funcionando sin fe y cumpliendo con el deber sin ningún deleite. ¿Por qué? Porque estamos así apesadumbrados y es muy fácil. Para mí es muy fácil caer en este tipo de situación, ¿sí? Y por eso continuamente la iglesia necesita continuamente un nuevo y fresco mover del Espíritu de Dios. Amén. ¿Están conmigo hasta aquí? La otra palabra es visitación. Esta es en la que más pensamos a veces públicamente. Cuando leemos de avivamientos o moveres de Dios, casi siempre lo que empiezas leyendo son historias de gente que empezó a despertar. Generalmente sucede después de un tiempo de quebranto muy serio, como vimos en Jueces y en estas etapas, ¿sí? O también después de un tiempo de sequía espiritual, ¿sí? O sea, lo que parece que sucede en estos moveres es que de repente una persona o unos cuantos empiezan a orar, ¿sí? Y a buscar a Dios. Y después parece como llegar una señal fenomenal, algo así como un anuncio de que Dios va a venir, ¿sí? O que ahí viene Dios. Por eso ahorita usamos la palabra repentinamente o de repente. ¿Te has dado cuenta que en el libro de los Hechos, cuando está la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, dice, de repente vino del cielo un estruendo como el de una fuerte ráfaga de viento? O sea, como que Dios hace algo repentino, ¿sí? Y en ese día hay lenguas de fuego, hay viento recio, algo bajó del cielo. Tenemos que entender esto, un mover de Dios, los hombres no podemos fabricarlo de ninguna manera. No te esfuerces por fabricar un mover de Dios, ¿sí? Un mover de Dios contiene elementos que nosotros no podemos crear. Son algo mucho más allá que nosotros mismos, ¿sí? Como que algo nos invade de repente, ¿sí? Dios nos visita y es algo maravilloso, y el resultado de una manifestación es que se logra en poco tiempo lo que en muchos años se había tratado de lograr y no se logra. De hecho, este mismo señor Martin Lloyd Jones dice, los logros y avances en un año de avivamiento son mayores a los que se obtienen en 50 años de actividad cristiana normal. O sea, en un año, cuando Dios se mueve, logra hacer cosas que por 50 años, y vamos a evangelizar, y vamos a hacer esto, y vamos a intentar aquello, y ahora un grupo de no sé qué, y de repente Dios visita, y en un año se hace todo. Dice Dios, ¿qué onda? ¿Cómo le haces? Soy Dios. ¿Sí? O sea, es una especie de invasión de la presencia de Dios, sobrenatural y soberano. Tim Keller, el pastor Tim Keller, llama a estos moveres de Dios una intensificación de la obra ordinaria del Espíritu Santo. No cometamos el error de decir, bueno, es que ahorita sí se está moviendo el Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios se está moviendo siempre, ¿sí? Siempre. Pero llega un momento en que Él intensifica su obra, ¿sí? Yo pienso de esta manera, ¿sí? O sea, todos los años, nosotros sabemos que en julio y agosto va a haber tormentas, ¿sí? Pero todo el año hay rocío, ¿sí? O sea, todo el año la tierra se está regando, quizá con un rocío. En la temporada más seca hay rocío, ¿sí? O sea, y es similar. O sea, hay momentos de torrentes y de derramamientos, pero hay momentos en que solamente así como que Dios
no sé si por gotitas o por brisas pequeñas, pero Dios sigue obrando, sigue convirtiendo a una persona, sigue haciendo algo y haciendo un pequeño avance o pequeño a nuestros ojos. Ok, eso en cuanto a la escritura. El otro elemento es la esperanza, ¿sí? Y yo espero terminar antes de que me gane el reloj. La esperanza, miren, la historia y la escritura, que es lo que acabamos de hablar ahorita, nos pueden ayudar a tener una esperanza profética, una esperanza de que Dios va a hacer algo, ¿sí? De que Dios lo ha prometido y lo va a hacer. Ahí tienen ustedes una cita en sus notas que dice: los puritanos que vinieron después, 100 años después de los reformadores, dice: los puritanos leían en la escritura que cuando el Espíritu Santo es derramado desde lo alto, el desierto se convierte en un campo fértil y el campo fértil en un bosque. Leían, no es por fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu del Señor, dice el Señor. Y atribuían toda la renovación espiritual de su tiempo a la misericordia de Dios. Dios, sé propicio a nosotros y envía la lluvia que has prometido. Con base a esto entendían que todos los éxitos de la reforma, y tenemos que captar esto nosotros, todos los éxitos de la reforma podrían repetirse, ya que la escritura no le pone límites a la obra del Espíritu de glorificar a Cristo y de extender su reino. Amén. Tenemos que tener una esperanza profética, decir: Dios lo prometió en la escritura, Dios lo ha hecho en la historia. Podemos ver hacia el futuro con una esperanza profética de que algo Dios va a hacer. Quiero leerles una profecía que escribió un señor que se llamó Smith Wigglesworth en 1947. Escucha esto: durante las siguientes décadas, dijo esto, habrá dos moveres sobresalientes del Espíritu Santo en la iglesia en Gran Bretaña. El primero va a afectar a toda iglesia que esté abierta a recibirlo y se caracterizará por una restauración del bautismo del Espíritu Santo. El segundo resultará en gente que sale de las iglesias históricas y formales para plantar nuevas iglesias. Durante estos dos moveres, la gente involucrada dirá: esto es un gran avivamiento, pero el Señor dice: no, ninguno de los dos es el gran avivamiento, sino que ambos son pasos hacia ello. Cuando la fase de las nuevas iglesias esté pasando, habrá evidencia en estas iglesias de que algo que no se ha visto hasta ahora, una unión de los que tienen un énfasis en la palabra y los que tienen un énfasis en el Espíritu, van a unirse. Cuando la palabra y el Espíritu se unan, llegará el mover del Espíritu más grande que la nación y de hecho el mundo hayan visto, y va a marcar el inicio de un avivamiento que va a eclipsar todo lo que se ha visto antes, aún en los avivamientos de Wesley y el de Gales en años pasados. El derramamiento del Espíritu de Dios va a fluir desde el Reino Unido hacia Europa, y de ahí va a empezar un movimiento misionero hasta los fines de la tierra. En 1947 escribió este hombre. En 1960 o 62 empezó lo que se conoce como el movimiento carismático del Espíritu Santo en Inglaterra. En los años 70 se empezaron a plantar nuevas iglesias. En los años 80 y 90 empezó a haber un despertar por la unión entre las iglesias que se enfocan en la palabra y las iglesias que se enfocan en el Espíritu. Y esto está sucediendo en nuestros días, lo cual me hace creer y me hace vivir con la esperanza profética que podemos vivir expectantes de que va a venir un nuevo mover fresco del Espíritu Santo para nosotros. Amén. Y con eso terminamos el día de hoy. ¿Sale? Vamos a orar, ¿qué les parece? Póngate de pie y vamos a orar. ¿Por qué no oramos en pares? Ora con la persona que está a tu lado y oramos en pares por un mover de Dios. Así, vamos a orar rápido así. Ponte de pie. El resto de las notas ahí están. Disculpen que no llegamos hasta donde teníamos que llegar. Casi no nos faltó mucho, pero bueno. Ora con la persona que tienes ahí a un lado y si vamos a orar juntos, tómate de la mano de alguien, ¿sí? Y pide un mover de Dios, que en nuestros días veamos un mover poderoso del Espíritu Santo. No te esperes a que yo dirija la oración, empieza a orar tú ahí, ¿sale? Tú puedes orar y puedes pedir: Dios, pídele a Dios milagros, pídele a Dios que irrumpa, pídele a Dios que jóvenes tengan visiones y los ancianos tengan sueños. Pídele a Dios que Dios de veras se presente, se manifieste. Señor, así como dijiste que has de venir y has de derramar tu Espíritu sobre nuestras generaciones y derramar tu Espíritu sobre nuestros renuevos. Derrama tu Espíritu, Señor, y saca a tu pueblo de un desierto, Señor Jesús.
Que el desierto se convierta en campo fértil, Señor, y que el campo fértil se convierta en bosque, y que nos toque verlo. Te pedimos que nos toque verlo, Señor. Te pedimos que nos tengas tanta misericordia, que llegue el día ese en que repentinamente venga del cielo una ráfaga de fuego, Señor. Oramos por esto, Padre. Queremos creerlo y queremos vivir esperándolo. Queremos venir a la iglesia los domingos diciendo, tal vez hoy es el día que Dios nos visite. Queremos venir, Señor, cuando salgamos a hacer algo, decir, tal vez hoy sea el día en que el Espíritu de Dios se derrame cuando estemos predicando. Señor, queremos ver esos días, Dios. Concédenos. A los más viejos, concédenos verlo. A los más jóvenes, concédeles disfrutarlo y ser partes claves en este nuevo mover del Espíritu Santo, Señor. Para tu gloria, para tu alabanza. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes terminar de orar en el momento que tú gustes. Gracias.